Bueno, muchas gracias por la invitación de los organizadores de los seminarios de Inquimae para dar esta charla sobre litio, que está en realidad siendo regrabada porque hubo un problema durante la emisión original, no quedó bien el audio, hubo partes cortadas, así que ahora va entera. Voy a tratar de ser lo más fiel posible a la charla original. Esta charla trata sobre la quimera del litio. En realidad, si uno compara, quimera y química solamente difieren en 2 letras, así que vamos a hablar no de la química del litio, sino de la quimera del litio, en el sentido, ¿por qué este nombre? Quimera en realidad es un animal de la mitología que tiene cuerpo de cabra, cabeza de león, cola de dragón, y es también algo que es una ilusión que nunca va a transformarse en realidad. Y en realidad esta charla tiene que ver con eso, hasta qué punto las expectativas creadas sobre las reservas de litio que posee la Argentina en abundancia pueden llevar a transformarnos en, como dice el libro de la academia que acaba de salir, en la Arabia Saudita del litio. En la siguiente transparencia vemos justamente el libro en el cual un poco está inspirada esta charla. Es un libro que ya está en la página web de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ahí hay 3 capítulos que han sido escritos, 2 por Ernesto Calvo, uno sobre procesos de extracción de litio y otro sobre baterías de litio, y uno mío que se refiere a tecnología nuclear. Estos 3 temas van a estar presentes en la charla de hoy. El litio también ha sido objeto de una nota de ayer del diario La Nación, como pueden ver acá, que describe un poco las expectativas que hay, sobre todo desde el punto de vista económico, de poder explotar estos recursos en los próximos años. En algunos casos, ustedes si leen el artículo de La Nación, van a ver que en algunos casos coinciden con mi opinión, con lo que vamos a concluir esta charla, y en algunos casos hay bastantes diferencias. El litio, esta charla está bien haberla hecho este año porque es el bicentenario del litio. El litio fue descubierto por este joven químico sueco, August Alfredson, en el año 1817, cuando tenía apenas 25 años. Era un discípulo del famoso Jöns Berzelius, y fue justamente Berzelius quien en 1817 describe la obtención del litio por este joven. Curiosamente, el litio fue descubierto a partir de minerales, de las rocas en las cuales se encontraba presente, dado que los elementos alcalinos anteriores, sodio y potasio, habían sido descubiertos a partir de materia orgánica. También habla bastante bien de Berzelius en el sentido de que no trató de apropiarse del descubrimiento de su joven discípulo, sino que al contrario lo destacó. La próxima vemos también el hecho de que el litio es, además de ser, como todos sabemos, el metal más liviano de la naturaleza, es también el más viejo en el universo. ¿Por qué? Bueno, porque se creó, según la teoría del Big Bang, en los primeros 2 a 5 minutos del universo, cuando todavía la temperatura era lo suficientemente alta para impedir la formación de núcleos más estables que se formaron posteriormente. Todos los elementos más pesados se formaron posteriormente en las estrellas y en las galaxias. Y el Big Bang predice que la abundancia de litio es miles de millones de veces menor que la del hidrógeno y helio, porque el litio se consume más fácilmente en las estrellas y su entorno. La siguiente, vemos que el litio, voy a hacer una breve excursión por la física del litio. La física del litio en cosmología ha generado un interesante problema que se conoce como el problema primordial del litio. ¿En qué consiste este problema? En este paper, muy famoso en la física, que es del año 1942,
1968 de Alpher, Beta y Gamow. En la siguiente vemos que este se conoce como el famoso Alpha Beta Gamma Paper por los autores, ¿no? Alpher, Beta, Bete y Gamow. Estos son los personajes. Este es el becario, Alpher, este es Gamow, este es Hans Bethe. La historia divertida de este paper es que en realidad fue hecho por toda la teoría para predecir la abundancia de los elementos. Fue hecha por este joven físico, que es Ralph Alpher, bajo la dirección de Gamow. Pero a Gamow se le ocurrió, era muy gracioso Gamow, y se le ocurrió que sería interesante incluir en el paper, aunque no había hecho absolutamente nada, a Hans Bethe, que era su amigo, de manera tal de que el paper coincidiera con las primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma. Posteriormente se vio que en realidad este modelo que predice, la próxima vemos la figura, que predice aproximadamente la forma en que varía la abundancia relativa de los elementos químicos en función de su peso atómico, vemos dos cosas. Primero, que el litio es una excepción en esta predicción, porque su abundancia es mucho menor que la que predice el modelo. En realidad, este modelo, unos pocos años después de que fue presentado, es el primer modelo en donde de alguna manera, en forma indirecta, se propone la idea de un inicio del universo, o sea, de un Big Bang. Pero el mismo Bethe, unos años después, demostró de que en realidad las predicciones acerca de la abundancia de los elementos, predicho por este trabajo de Alpher y Gamow, era incorrecta, a tal punto que él sugirió de que en realidad tendría que haberse llamado Zacarías para no figurar en el paper original, que era erróneo. En la siguiente transparencia vemos que el problema del litio, el problema primordial del litio, es básicamente el siguiente. La teoría de nucleosíntesis del Big Bang predice la abundancia relativa de helio 4, deuterio, helio 3 y litio 7 en función de un parámetro que es la relación de bariones a fotones, que está ahí abajo, o la densidad de bariones son protones más neutrones, y la predicción, la raya amarilla, indica cuál es esa relación de bariones en este momento, en este estado del universo, y la intersección con las correspondientes curvas indica la abundancia relativa de esos elementos, de esos isótopos. Bueno, el litio, experimentalmente se encontró, se sabía hasta hace poco, que tenía una abundancia que era entre 4 y 5 veces más baja que la predicha por el modelo, mientras que todos los demás elementos caían perfectamente en las predicciones de la teoría de nucleosíntesis del Big Bang. Un trabajo reciente, del año 2012, con nuevas medidas más precisas acerca de la abundancia del litio 7, muestra que en realidad también el litio 7 obedece a la abundancia relativa que predice el modelo. Pero aún queda por explicar por qué la abundancia relativa del litio 6, acá este gráfico muestra cómo es en función de la temperatura del universo, o sea, a partir del Big Bang hacia adelante, los primeros minutos, cómo fue variando y cómo se estabilizó la abundancia relativa de esos elementos. El litio 6 debería tener, según el modelo de nucleosíntesis, una relación de 10 a la menos 4 respecto del litio 7, o sea, debería haber 10.000 veces menos litio 6 que 7, y sin embargo, en los experimentos se muestra que es apenas 20 veces menor la cantidad de litio 6. Es decir, que todavía, a pesar de estos modernos resultados, el litio sigue siendo un problema importante en la cosmología. Y es importante porque tiene que ver con la validación de estos modelos cosmológicos. Vamos ahora a la Tierra. ¿Dónde está el litio en la Tierra? Bueno, el litio en la Tierra, como muestra esta tabla, se encuentra en rocas, como las que están mencionadas acá, los minerales, que se ubican en estos países, Australia, Zimbabue, Portugal, Estados Unidos. También se encuentra en salares,
como los famosos salares del Triángulo del Litio, que se encuentra en el norte de Chile y Argentina y en el sur de Bolivia, y también se encuentra en el mar, como cloruro de litio. Lo interesante es ver que las reservas de litio, medidas en megatoneladas, en millones de toneladas, la mayor parte se encuentra en el mar, es decir, hay apenas 13 megatoneladas en las rocas, 40 megatoneladas en los salares, y el 99,98% del litio en la Tierra está disuelto en el agua. Acá vemos las minas, por ejemplo, de donde se extrae el litio a partir del espomudeno en Australia, o también los salares, como el de Olaroz, de donde se extrae el cloruro de litio en nuestro país. En la siguiente vemos también, es interesante esta tabla porque muestra cómo es la concentración de litio en distintos ríos. El promedio mundial es 1,84, pero si uno observa estos datos, ve que los ríos de Argentina, y fundamentalmente los ríos de la zona de Neuquén, tienen una concentración de litio que es casi 100 veces superior al promedio mundial. De hecho, si yo tuviera plata, me compraría un terrenito cerca de San Martín de los Andes para poder extraer litio cuando aumente el precio. En el mar, las concentraciones, como vimos recién, son mucho más bajas que en los ríos, están entre 0,14 y 0,25. En las fuentes geotermales la abundancia es mucho mayor, es alrededor de 7. Por ejemplo, la foto que está ahí es una planta de extracción de litio de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene mucho litio, pero el que tiene lo extrae en las fuentes geotermales que están situadas en la Baja California. Y por supuesto, dado que la mayor parte del litio se encuentra en el mar, hay una gran actividad traducida en trabajos, patentes, etcétera, para la recuperación del litio del agua, por ejemplo, en este trabajo por diálisis, electrodiálisis, es un trabajo japonés, en donde utiliza una membrana una membrana conductora de litio para poder separar litio de agua de mar por electrodiálisis. Evidentemente, cuando se descubra un método económico, que todavía no existe, para separar litio a partir de agua de mar, vamos a tener que preocuparnos por qué hacemos con nuestras salinas. Acá en esta transparencia vemos cómo es la distribución de los salares en el triángulo de litio. Por ejemplo, Chile explota el salar de Atacama. Hay una compañía que es la Sociedad Química Minera Chilena, que es la empresa que está a cargo de la explotación, mayoritariamente de la explotación del carbonato de litio en Chile. En Bolivia, el salar de Uyuni está todavía sin explotación comercial. El litio en Bolivia es propiedad del Estado boliviano y por lo tanto todavía no hay una explotación comercial de estos salares. En Argentina hay varias compañías trabajando, varias mineras trabajando en los distintos salares que se reparten entre Catamarca, Salta y Jujuy. Los que están en producción actualmente son el salar de Hombre Muerto en el norte de Catamarca, cuya explotación está a cargo de FMC, y el salar de Olaroz en Jujuy, que está explotado por Orocobre, una empresa australiana que tiene colaboración con Toyota y cuyo paquete accionario pertenece en un 8,5% a una empresa jujeña del estado jujeño, una empresa minera de la provincia de Jujuy. También hay actividades en los salares argentinos de otras compañías, como la minera Exar, la canadiense Exar, que tiene colaboraciones con Mitsubishi. Como ven, las mineras todas trabajan en colaboración con las empresas fabricantes de automotores que están de alguna manera ya visualizando la posibilidad de introducir sus autos con baterías de litio. Otras empresas son ADI, australiana, Galaxy, australiana también, FMC, estadounidense.
Lo interesante es que entre la compañía minera chilena, FMC y Albemarle, producen el 85% de todo el litio que se consume en el mundo. Este señor que está acá, Luciano Catalano, en realidad es un graduado en química, pero ejerció toda su vida como geólogo. Es una persona, un eminente geólogo, fue un eminente geólogo argentino. De hecho, tiene trabajos hechos, descubrimientos en Vaca Muerta. Obviamente, si hubiera tenido la tecnología actual, posiblemente hubiera descubierto también el shale gas en Vaca Muerta. Pero lo más interesante es que durante la década del 30, este señor exploró todos los salares del norte y fue el que descubrió la presencia de boro. De hecho, la Argentina es un importante exportador de boro para el mundo, y de litio. Lo interesante es que Catalano escribió todo lo relacionado con sus hallazgos en los salares del norte cuando fue, en 1964, cuando era secretario de Minería durante el gobierno de Ilía. Y acá claramente se ve cuál es la posición de Catalano respecto de estos recursos. Él ya sabía, en el 64 estábamos en plena Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estaban enriqueciendo litio 6 para fabricar bombas nucleares, es decir, que él era consciente de la importancia estratégica que tenía el litio, sin todavía, por supuesto, conocer lo que vendría después, como las baterías y otros usos. Este es un esquema, un gráfico de cómo ha variado el costo del carbonato de litio a través de los últimos años. Fíjense que antes de hasta el 2005 aproximadamente, el costo era de alrededor de $2 por kilo. Después, hasta el 2008 experimentó un incremento y se mantuvo entre el 2008 y el 2014 rondando los $5 por kilogramo. Y a partir del 2014 hay un aumento constante de precio que ya ronda aproximadamente los 9, o pasa los $9 por kilogramo. Si uno mira el gráfico de la derecha, en donde están los costos de producción de carbonato de litio en dólares por tonelada, ve que el costo de producir carbonato es mucho más barato en los salares que en las rocas. Especialmente Chile, el costo de producir carbonato de litio en los salares chilenos es de aproximadamente $1.500 por tonelada. En la Argentina es alrededor de 2.000, pero estos valores son bastante menores que lo que cuesta producir el carbonato de litio grado batería en los yacimientos australianos o todos los que extraen el litio a partir de rocas. En la Argentina, esta es una tabla que muestra cómo es la producción. Acá se muestran los últimos 2 años, 2015-2016, el que marcha a la cabeza en cuanto a producción de carbonato de litio de grado batería es Australia, que en el año 2016 produjo 14.300 toneladas. La Argentina produce 5.700 de un total de 35.300, que significa el 16% de la producción mundial de litio. Y lo exporta Argentina eso significó exportaciones por el orden de 191 millones de dólares. El 55% se exportó a Estados Unidos, el 28% a China, y después en menores cantidades Japón, Corea del Sur y Bélgica y otros países. Lo interesante es ver que si uno mira a las reservas y a los recursos, las reservas serían el litio que es económicamente factible de extraer, o sea, son reservas probadas que económicamente es viable extraer, mientras que los recursos son los potenciales, la posibilidad potencial de extracción de litio. La Argentina tiene 2 millones de toneladas de reservas, 6,5 millones de toneladas de recursos.
Chile tiene cantidades un poco más grandes, 7,5 millones de reservas, igual cantidad de recursos, y Bolivia, con 9 millones de recursos, entre esos tres países se encuentra más del 50%, mucho más del 50% de las reservas totales, que rondan los 40 millones de toneladas. En la siguiente, este es un esquema donde vemos en qué cosas se utiliza el litio en el mundo. Este gráfico puede estar un poco desactualizado, o más que desactualizado, diría yo que los números pueden variar según cuál es la fuente de origen. Por ejemplo, en el libro de la Academia, Enrique Barán sostiene de que ya las baterías han sobrepasado en cuanto a consumo de litio a su uso en vidrios y cerámicos, pero bueno, esto es aproximadamente es la forma en que se usa el litio en estas distintas aplicaciones. Ahí podemos ver vidrios y cerámicos. El óxido de litio se usa desde hace muchísimo tiempo en la fabricación de vidrios y cerámicos. Una aplicación más novedosa, actual, es el uso de cerámicos con litio, por lo tanto cerámicos muy livianos, para ser utilizados en las paletas, en las hélices de las turbinas eólicas, para minimizar el peso y aumentar la eficiencia. Por supuesto, en baterías tenemos baterías de litio, fundamentalmente en forma de litio-ion, litio polímero, de distintas configuraciones y distintos tamaños y capacidades, de botón, baterías similares a las en capacidad a las de plomo ácido, y después ya más recientemente las baterías de litio-ion que alimentan a los autos eléctricos. Por ejemplo, esta es la batería que desarrolló Tesla en colaboración con Panasonic para su auto eléctrico Tesla S. Están formadas, en realidad no es la batería del auto eléctrico, que va ubicada acá en el chasis, en la parte inferior del auto. Son baterías que miden 1 metro de largo, 40 de ancho y unos 20 centímetros de espesor. Están compuestas por baterías más pequeñas interconectadas. También se utiliza el litio en lubricantes, principalmente en grasas que son capaces de resistir altas temperaturas. Un uso interesante y muy importante es en la industria farmacéutica, donde las pastillas de carbonato de litio se utilizan para el tratamiento de la enfermedad maníaco-depresiva, o sea, para la enfermedad bipolar, y ahí se usa directamente básicamente como carbonato de litio. También se utiliza en metalurgia, por ejemplo, para fabricar aleaciones muy livianas como litio-aluminio, que obviamente tienen una gran utilidad en la fabricación, en la industria aeroespacial. En menor proporción también se utiliza en sistemas de refrigeración, fundamentalmente en forma de bromuro y cloruro de litio. Y acá el 2% que restante, una parte de ese 2% es la aplicación del litio en tecnología nuclear, tema que vamos a ver ahora enseguida, insume menos cantidad de litio, pero no deja de ser por ello menos importante. En la siguiente, acá vamos a dedicar unos minutos a hacer una muy breve descripción muy simple, muy elemental de la economía del litio, fundamentalmente apuntando a la economía del litio en baterías para autos eléctricos. Estos números que voy a mostrar están basados fundamentalmente en un informe del año 2012 de estos autores, donde ellos muestran la distribución, la incidencia en el costo de los distintos componentes, de los distintos materiales componentes de la batería de litio. Lo importante acá es que el 50% del costo de la batería corresponde a los materiales. El restante 50% del costo de la batería es la mano de obra. La batería, por ejemplo, de un auto Tesla S, como el que está acá, que cuesta $85.000, que es el modelo más reciente de Tesla, que ya está en venta en Estados Unidos, tiene una batería que equivale a 10.000 baterías de litio-ion de
teléfono celular como el que tenemos nosotros acá. 10.000. El costo de esa batería, que es una batería de 60 kWh, es de $12.000. Y está compuesta por el litio en esa batería, está fundamentalmente en el cátodo, que es, por ejemplo, en este estudio es un cátodo de un óxido de aluminio, de litio y manganeso, de los cuales hay 57 kilos con un costo de $569, y tiene un electrolito, donde están los iones litio que conducen la carga entre el ánodo y el cátodo, que está formado por una solución de aproximadamente 1,2 molar de hexafluorofosfato de litio disuelto en un solvente orgánico. Hay 46,5 litros de esta solución, y el costo de ese electrolito es aproximadamente $1.000. Para fabricar esa cantidad de sal de litio y esa cantidad de óxido de manganeso y litio se requieren aproximadamente unos 13 kilos de carbonato de litio, lo que significa que el costo de carbonato de litio en una batería como la del auto eléctrico Tesla, una batería de $12.000, es de apenas $131. Entonces, ¿qué conclusión sacamos acá? La incidencia del carbonato de litio en una batería para vehículo eléctrico, y diría que lo mismo puede decirse para una batería de un celular, es apenas el 1%, es decir, es una cantidad extremadamente baja, muy baja. Es decir, que si el carbonato de litio, grado batería, que sale de un salar, cuesta $10 el kilo, si nosotros convirtiéramos ese carbonato de litio en los componentes del litio de una batería, es decir, la sal de litio y el óxido de manganeso y litio, estaríamos multiplicando el valor de ese carbonato de litio aproximadamente por un factor 2. Pero lo interesante acá es que si uno compara este aumento en el valor agregado con el que tiene el carbonato de litio que se vende en una pastilla para la enfermedad bipolar, que es de $900 por kilo, en la píldora antimaníaca para el trastorno bipolar, la cantidad de litio que forma la pastilla es aproximadamente el 90%, lo demás es la cápsula, un excipiente, pero es básicamente el 90% carbonato de litio. Es decir, que uno está multiplicando por 90 el costo de carbonato de litio cuando simplemente usa una tecnología del siglo XIX, que es un pastillero para formar una pastilla y venderla en la farmacia para los enfermos bipolares. Acá también hay una interesante comparación. La batería Tesla que vimos recién cuesta $12.000, y esos $12.000 sería el costo equivalente de 12 kilos de pastillas, que contendrían 9 kilos de carbonato de litio. Es decir, que fabricar 12 kilos de pastillas representa en carbonato de litio el mismo valor agregado que fabricar una batería. Uno podría decir, bueno, pero no vamos a comparar la cantidad de enfermos bipolares que consumen carbonato de litio con la cantidad de gente que maneja vehículos eléctricos. Bueno, esto es relativo, porque esta cantidad de carbonato de litio que se utiliza para el tratamiento de enfermedad bipolar es más o menos la que necesitan 20 pacientes durante un año. De manera tal de que no es tan desigual la comparación con la cantidad de gente que puede manejar un auto de este precio actual, un auto eléctrico, por ejemplo en Estados Unidos. Acá también está citado estuve revisando algunos trabajos, algunas de las entrevistas del programa de Paenza. Uno de ellos hace 2 años, en el 2015, entrevistó a Bruno Fornillo, que es un investigador del área de ciencias sociales del CONICET y que también analizó el problema del litio, llegando a conclusiones que son bastante parecidas a las que yo estoy mencionando ahora. Por ejemplo, él decía que si el país se dedicara a fabricar baterías de litio,
con el 8,5% que extrae la empresa jujeña del Salar de Olaroz, serviría como para abastecer a la Argentina durante los próximos 30 años. Por supuesto que no indicó baterías para qué, ¿no es cierto? O sea, 30 años de batería, pero ¿con qué índice de consumo? Es simplemente para abastecer los celulares, supongo. Pero a mi modo de ver, lo que está marcando un antes y un después en el tema de litio, el uso de litio en baterías y el uso de litio en general, es este anuncio que hizo el dueño de Tesla, un señor llamado Elon Musk. Los que no lo conocen lo pueden googlear, aparecen muchas conferencias de sus productos y de sus empresas en YouTube. Por ejemplo, además de ser el dueño de Tesla, es el dueño de SolarCity, una compañía que está interesada en fabricar casas para zonas en donde se manejen enteramente con energía solar. Fabrica tejas que en realidad son paneles fotovoltaicos, de manera tal de que el techo de las casas puedan ser aprovechados para captar energía solar y autoabastecerse. Y también es dueño de una empresa que promete llevar el hombre a la luna con fines de esparcimiento. O sea, es evidentemente una persona que tiene mucho dinero y tiene con qué, y cuando se propone hacer una cosa, evidentemente lo logra. Como por ejemplo, esta fábrica de baterías de litio que ha construido, ya está terminada, en el desierto de Nevada, y que va a fabricar 50 gigawatt-hora anuales de batería en el 2020 para lo que es su objetivo final, que es producir medio millón de autos eléctricos por año empezando en el 2018. Y si ustedes se fijan acá, para eso se requiere, según dice Elon Musk, absorber toda la producción de litio del mundo. Entonces, esto es realmente un antes y un después en cuanto a la expectativa de consumo de litio. Y en esta nota, está sacada de la web, el autor le llama entonces al litio el petróleo blanco, el futuro petróleo blanco, que vamos a ver enseguida es una denominación totalmente errónea. En la próxima, acá vemos en detalle cómo es la batería del auto Tesla. Es una batería que está formada, una batería enorme que está formada por miles de estas baterías, la que se llama batería 2170, desarrollada por Panasonic para Tesla. El nombre de la batería 2170 es porque tiene 21 milímetros de diámetro y 70 milímetros de largo. Y lo interesante es que ellos han logrado obtener una capacidad de 6 ampere-hora en el volumen pequeño de esta batería, que no llega ni a los 100 centímetros cúbicos. Y esto es una alta densidad de energía cuando se la compara con las baterías de litio convencionales. Es decir, ha habido un salto significativo en la capacidad, en la densidad de energía, o sea, en la energía que almacena esta batería Tesla, y eso posiblemente se deba a que han cambiado el cátodo. Posiblemente en lugar de utilizar, obviamente, la batería es secreta, nadie conoce de cómo está, por qué componentes está formado, pero sí se sabe que el cátodo está formado por un compuesto de níquel, cobalto, aluminio, por eso se llama NCA, y es muy probable que en el ánodo hayan reemplazado al grafito parcialmente por silicio. Y de esta manera han logrado capacidades energéticas de la batería que no se habían logrado para el litio-ion hasta este momento. Este es un esquema de cómo están ensambladas las baterías 2170 formando ese gran pack que va en el automóvil eléctrico. Entonces, ahora, ¿qué pasa en Argentina? Este señor sonriente acá es el secretario de Minería, el actual secretario de Minería, Daniel Meilán, y él, basado, esto es un extracto de lo que dijo
en un congreso muy importante de minería que se realiza todos los años en Toronto, esto es de marzo de este año, y basado en los objetivos de Tesla, él dice que conservadoramente la Argentina va a producir hacia el 2020 la mitad del litio que se va a consumir en el mundo, fundamentalmente para los autos eléctricos y para la gigafábrica de baterías de litio de Tesla. Y menciona que se va a cobrar a las mineras una regalía de hasta un 3% del litio que extraiga para exportación. Entonces, si uno hace unas cuentas muy simples, que es lo que yo muestro acá, se llega a la siguiente conclusión. La demanda actual de litio, como vimos en la tabla anterior, era de 35.000 toneladas. Este año esa cantidad está muy por encima. La Argentina produjo el año pasado 5.700, es decir, el 16%, como ya vimos. Y en el 2025 la demanda para celulares y los autos Tesla va a crecer hasta 570.000 toneladas. Eso significa que si la Argentina produce, como indica el secretario de Minería, el 50% de esa cantidad, entre el 2017 y el 2025 va a producir, va a extraer 1.180.000 toneladas de carbonato de litio. En concepto de regalías, la Argentina va a recibir alrededor de 530 millones de dólares. Y si uno mira, compara esa cantidad, eso suponiendo un precio de carbonato de litio incluso más alto que el actual, extrapolado a 15 dólares por kilo de carbonato de litio. Bueno, esta cantidad, 531 millones de dólares, representa apenas el 0,1% del Producto Bruto Argentino 2016. Es decir, una cantidad muy modesta. Y además implica vender alrededor del 50% de las reservas comprobadas de litio. Y además tenemos el agravante, es que Tesla o los fabricantes de baterías pueden reciclar ese carbonato de litio. Es decir, cuando las reservas se agoten y no tengamos más litio, los que compraron el litio para hacer baterías pueden reciclarlo. La próxima. De hecho, fíjense, esto es la situación en Chile. En Chile se les cobra a las mineras que extraen litio en Chile, el orden de 7% en regalías. Y a pesar de ello, la oposición chilena se está quejando, como indica ahí bien ese cartel, está bastante molesta con esa política del gobierno chileno, a tal punto de que el año pasado forzaron a que Bachelet formara una comisión del litio y el informe de esa comisión recomendó fuertemente la revisión de todos los contratos con las mineras que explotan el litio en el Salar de Atacama, incluida la propia minera chilena. Recién mencioné el tema del reciclado. Y para que vean que el reciclado es realmente algo que está preocupando a los fabricantes de baterías, porque saben que las reservas de cobalto y las reservas de litio no son infinitas, me tomé el trabajo de buscar algo. Este es un review publicado en el año 2014, donde muestra que hasta el 2012 más o menos había unos 40 y pico de trabajos, se habían publicado hasta 40 trabajos sobre reciclado. Yo me tomé el trabajo de hacer una búsqueda un poco más extendida hasta el año actual, y en la base de Scopus, como ustedes pueden ver, ya este año hay cerca de 80 trabajos publicados. La cantidad de trabajos publicados y patentes publicadas sobre el tema del reciclado de baterías de litio está aumentando, y este año va a superar los 100 artículos. Es decir, que hay una gran actividad, y es un tema muy importante en el ambiente, el reciclado de estos materiales, fundamentalmente para recuperar el cobalto y para recuperar el litio, que son los materiales más críticos. Este es un ejemplo de cómo se separaría. Hay que romper la batería para reciclar, separar los componentes menos importantes, plástico, los materiales soporte, aluminio, cobre, y después
quedarse fundamentalmente con el cobalto y el litio. Fíjense que de 100 gramos de baterías de litio usadas se pueden recuperar 12 gramos de cobalto y 1,5 gramos de litio. Y bueno, hay varias tecnologías para realizar eso, hay procesos críticos, hay un montón de fisicoquímica también detrás de estos procesos de recuperación, pero aún al día de hoy el proceso es complejo y es todavía no es económicamente rentable, es decir, nadie en este momento va a reciclar baterías para recuperar litio mientras haya litio disponible en el mundo. Obviamente otra cuestión va a ser si el consumo de litio alcanza valores muy importantes y en algún momento las reservas empiezan a agotarse. La siguiente. Respecto del comentario sobre el petróleo blanco, el litio no es el petróleo blanco, obviamente. Acá hay una foto de un auto eléctrico Tesla cargándose. En California existen estaciones para recargar las baterías de litio. Cuando el auto se está quedando sin carga, la batería se está quedando sin carga, se la enchufa a un expendedor de electricidad. En lugar de cargar combustible, se la enchufa a un expendedor de electricidad que obviamente saca la electricidad a partir de la red eléctrica quemando combustible fósil, obviamente. Entonces es claro que el auto eléctrico no es un auto limpio, porque no se emiten gases de efecto invernadero en el vehículo, pero sí se emite en el lugar donde se fabrica, donde se produce la electricidad necesaria para recargar la batería. El litio en el auto eléctrico en realidad es una fuente primaria, no es una fuente primaria de energía como es el petróleo, sino simplemente un elemento en un dispositivo que almacena energía y que lo que hace simplemente es convertir energía química en eléctrica, pero el litio no se consume, ¿okay? Por lo tanto es erróneo llamarlo petróleo o petróleo blanco. Y el auto eléctrico en realidad uno lo debería visualizar más con la idea de este cartón. Acá vemos también otras propuestas de auto eléctrico, algunas basadas en la mecánica, autos solares que obviamente son limpios pero a expensas de sacrificar algo de aerodinámica y de estética. Y en realidad hay autos eléctricos que podrían ser más limpios que los autos impulsados con baterías de litio, que son los autos impulsados con celdas de combustible, como este Toyota Mirai, que tuve el gusto de ver en un reciente congreso que asistí en Praga sobre tecnología de hidrógeno. Este Toyota Mirai, cuyo precio de venta es de alrededor de $53.000, tiene una batería en el lugar del motor que impulsa los motores eléctricos, y el combustible de esa batería, de esa celda de combustible, es hidrógeno que se carga. En Japón hay muchas estaciones de hidrógeno porque estos Toyota Mirai ya se venden, hay vendido varios miles, y también hay vendidos en California, donde también existen estaciones para carga de hidrógeno. El hidrógeno se carga en unos tanques muy impresionantes que pueden cargar hidrógeno a 700 atmósferas de presión. Esto tampoco es una garantía de que el auto sea limpio, porque todo dependerá de cuál es el origen del hidrógeno. Si el hidrógeno se produce por reformado, por ejemplo, de gas natural, sigue siendo un auto sucio, es decir, en el reformado de gas natural para producir hidrógeno se emite CO2. Pero si el hidrógeno se produce a partir de energía solar o de energía eólica, obviamente esto sí sería un auto eléctrico sustentable. Bueno, pasamos ahora el tema del litio en la energía nuclear. Y ahí es muy importante considerar la isotopía del litio. El litio natural está compuesto por un 92,58% de litio 7, un 7,42% de litio 6. El litio 7 se utiliza en reactores de fisión, como vamos a ver ahora, y el litio 6 se utiliza en los futuros reactores de fusión, que por ahora están en estado de prototipo.
Y es en estos reactores de fusión, es el único caso en donde el litio 6 sí se consume al producir energía. Es decir, en este caso el litio sí es un combustible y en realidad se lo podría asociar, haciendo una analogía con el uranio que se utiliza como combustible en los reactores de fisión, se podría decir que el litio sería algo equivalente al uranio blanco en los reactores de fusión. Vamos a ver ahora cuál es el uso del litio, y esto me retrotrae a 40 años atrás, cuando yo ingresé a CONEA, y mis primeros trabajos con Fernández Prini, en el grupo de Fernández Prini, era justamente estudiar la fisicoquímica de sistemas acuosos a alta temperatura, conteniendo los componentes que eran importantes para las centrales nucleares, y entre ellos estaba el hidróxido de litio, donde hemos publicado varios trabajos a lo largo de los años. El litio 7 se utiliza en forma de hidróxido de litio 7 en las centrales de agua presurizada, ya sea de agua liviana o de agua pesada, como son nuestras centrales, Atucha 1, 2 y Embalse, son centrales de agua presurizada, de agua pesada. Y el hidróxido de litio 7 se utiliza para controlar el pH, en este caso el PD, porque estamos trabajando en agua pesada, del sistema primario, para evitar de que los aceros que componen el reactor primario del sistema del reactor se corroban. Para eso es necesario incrementar el pH a niveles de 10,5 a 10,9. Y para eso se agrega hidróxido de litio. ¿Por qué hidróxido de litio y no hidróxido de sodio, de potasio o amoníaco? Bueno, porque al absorber neutrones, todos estos compuestos producen elementos radioactivos que emiten radiación gamma, y eso aumenta peligrosamente el nivel de radiación gamma del reactor, y eso no es conveniente. En cambio, si se utiliza litio enriquecido hasta el 99,95% con litio 7, el litio 7 no reacciona con neutrones, no emite radiaciones y por lo tanto es un agente alcalinizante radioactivamente limpio. ¿Por qué hay que enriquecerlo en litio 7 desde la composición natural hasta el 99,95? Bueno, porque si tuviera litio 6, aún en pequeñas proporciones, el litio 6 capta neutrones, genera tritio, y el tritio tiene un tiempo de vida media bastante largo, 12,13 años, y además emite radiación beta, con lo cual dificulta el trabajo de mantenimiento en la central, con lo cual hay que evitar la presencia de litio 6. Lo interesante, vemos acá, es que Atucha utilizó litio 7, hidróxido de litio enriquecido en litio 7, hasta hace unos años, y cuando se empezó a usar uranio levemente enriquecido en lugar de uranio natural, hicieron unas cuentas y vieron de que lo que gastaban de hidróxido de litio enriquecido en litio 7, que vale $10.000 el kilo, era compensado, o se podía compensar, con un aumento en la cantidad de barras de combustible. O sea, al haber litio natural, hay litio 6, absorbe neutrones y por lo tanto hay que gastar más combustible. ¿Cuánto más combustible? No llega a una barra por año. Y económicamente era más barato usar una barra por año más de combustible nuclear que comprar el litio 7 que tiene ese alto costo. La cantidad de litio 7 que se utiliza en Atucha, o se utilizaba, es baja, pero en otras centrales, por ejemplo Estados Unidos tiene 40 centrales que utilizan del orden de 300 kilos por año de hidróxido de litio 7, y se han dado cuenta de que su stock del litio 7, que provenía también del enriquecimiento del litio 6 de la fabricación de armas nucleares, ha disminuido y ahora tienen solamente reservas para 4 años. Por lo tanto, están viendo cómo poder fabricar nuevamente litio 7, tienen programas, están viendo qué tipo de metodología utilizar, porque el único proveedor actual de litio 7 al cual podrían comprarle este insumo es Rusia.
con lo cual están un poco preocupados por el tema. También se utiliza litio 7 en las centrales de cuarta generación, por ejemplo, en las centrales que utilizan sal fundida. Estos reactores de cuarta generación, son reactores de fisión, usan un refrigerante que es una mezcla de fluoruro de litio, fluoruro de berilio, en una relación 2:1. Eso es un eutéctico que tiene un punto de fusión de 459 grados, es decir, que esto es una sal fundida que contiene el combustible nuclear, que es tetrafluoruro de uranio, y opera a temperatura de 700 grados. La ventaja de operar a 700 grados es que la eficiencia térmica del sistema es mayor y por lo tanto es mucho más eficiente que una central convencional. Pero a diferencia de los reactores de agua pesada o de agua liviana presurizado, estos reactores de sal fundida utilizan 1000 kilos de litio 7 enriquecido y el nivel de enriquecimiento es un orden superior, tiene que llegar a 99,9995%, con lo cual el valor del fluoruro de litio enriquecido en litio 7 en este caso va a ser seguramente mucho más grande que los $10.000 que sale el hidróxido de litio enriquecido en 99,95%. El litio 6. Bueno, en el litio 6, que es ahí sí donde el litio es un combustible y se consume, es en los reactores de fusión. Un reactor de fusión, para ponerlo muy simplemente, es básicamente, en el reactor ocurre la misma reacción que ocurre en el Sol, es decir, la fusión de un átomo de deuterio con un átomo de tritio para dar helio, neutrones y 17,6 megaelectronvolt de energía. Ahora, ¿qué pasa? Este plasma de deuterio y tritio, donde se produce la fusión, tiene que estar a temperaturas del orden de 15 millones de grados centígrados, perdón, 150 millones de grados Kelvin, centígrados, en este caso la diferencia no interesa. No puede estar en contacto con ningún material físico a esa temperatura, es obvio, por lo tanto tiene que estar confinado en un plasma, en un entorno magnético, o sea, el plasma está confinado magnéticamente sin tocar materialmente nada. Pero el tema es que el tritio que hay, el deuterio es un elemento, un isótopo del hidrógeno bastante abundante, se encuentra en el agua, uno lo puede separar, de hecho acá en Argentina se produce agua pesada, pero el tritio es casi inexistente en la Tierra, por lo tanto hay que generarlo. Se puede generar en los reactores presurizados, pero vamos a ver enseguida que no es una cantidad suficiente como para mantener un reactor de fusión. Entonces hay que generarlo in situ, y la forma de generarlo in situ es justamente por la reacción que vimos recién, que era perjudicial para los reactores de agua presurizada, la presencia de litio 6. El litio 6 capta neutrones, genera helio y libera tritio. Entonces, la gracia del reactor de fusión es tener blankets alrededor del plasma de litio 6, conteniendo litio 6, de manera tal de producir tritio en el propio reactor debido a la absorción de neutrones, que ahora vamos a ver cómo viene. Acá vemos el estado del arte de la fusión hasta el momento. El único laboratorio que ha conseguido mantener una potencia estable por fusión por apenas 4 segundos y produciendo 4 megawatts es el prototipo que está instalado en Oxford, en Inglaterra, que además produjo intermitentemente 16 megawatts de potencia. Pero para eso tuvo que usar 24 megawatts, es decir, para producir esa cantidad de energía por fusión, tiene que inyectar mayor cantidad de energía que la que produce. Esto es el factor Q, la energía producida sobre la energía empleada. Ese reactor tiene un Q de 0,67, o sea, todavía no tiene un índice favorable de producción de energía. El proyecto ITER, que es el proyecto más importante que hay en fusión en el mundo, es un proyecto donde interviene China, Estados Unidos, India, Japón, Corea del
Sur, por supuesto, Rusia y Estados Unidos. Es un proyecto que se tiene como objetivo producir 500 megawatts por fusión con un Q igual a 10, o sea, va a ser el primer experimento en donde se va a obtener 10 veces más energía que la que se consume. Y el objetivo es demostrar la operación integral de la tecnología de fusión usando litio como combustible. Y generar el know-how para el proyecto que viene, que es el proyecto DEMO, que va a ser un reactor de fusión comercial para producir 1,5 gigawatts. Este proyecto está radicado en el sur de Francia, en Cadarache, es un predio de 42 hectáreas, como muestra la figura, y la inversión de esos 7 países en este proyecto es del orden de 20.000 millones de euros. Para que tengan una idea de lo descomunal de este proyecto, que ya comenzó, su construcción comenzó en el 2007, ahora enseguida voy a mostrar la foto del estado actual del reactor. Prevén tener el primer plasma de hidrógeno en el 2025 y el primer plasma de deuterio-tritio, perdón, en el 2025 y el primer plasma de deuterio-tritio 10 años después, en el 2035. Este es un esquema del reactor propiamente dicho. Acá se ve el toroide, que es en donde va el confinamiento magnético del plasma. Toda esta máquina pesa 23.350 toneladas. El volumen de plasma de este toroide es 840 metros cúbicos y cuando esté funcionando la corriente va a ser de 15 millones de amperes. En la siguiente vemos lo que yo decía recién, ¿no? O sea, uno puede generar tritio en los reactores de agua presurizada, poniendo por ejemplo blancos de litio-aluminio y generando tritio de profeso. Lo que no queríamos que sucediera lo podemos hacer para generar tritio, pero eso no alcanza porque con los 40 reactores de agua presurizada que vienen al mundo apenas se podrían obtener 27 kilos de tritio por año, lo cual no alcanza. Eso entonces indica de que hay que generarlo in situ. Y para eso, entonces, el plasma de deuterio-tritio, por supuesto en la reacción hay que iniciar la reacción con una cantidad de tritio moderada. Una vez que el plasma empieza a producir fusión, se producen neutrones. Esos neutrones bombardean el blanket que contiene el litio 6 y el litio 6 genera tritio, con lo cual el tritio se autogenera en el mismo recipiente. El proyecto ITER requiere 250 kilos de deuterio-tritio por año. El blanket puede ser de dos tipos. Lo que se están pensando es en tipo líquido, en donde es un auténtico litio-plomo con 16% de litio, que contiene, ese auténtico contiene 0,64% en peso de litio 6 enriquecido al 90%, lo cual significa 155 kilos de litio 6. Y también se puede utilizar blanket sólido, por ejemplo, sulfato de litio 6 enriquecido al 90%. Este es el estado actual sacado de la página web de ITER en el mes de abril, o sea, bastante recientemente, donde se ve la zona del reactor, el estado en que está de construcción. Y lo que sigue, como decía, es la construcción del DEMO, que va a empezar a construirse en el año 2031, va a durar 12 años esa construcción. Se espera que entre en operación en el 2044 y que comience a generar electricidad 1,5 gigawatts en el 2048. Muchos de nosotros no lo va a ver, pero evidentemente con la semejante inversión supongo que tienen esperanza de que el proyecto sea exitoso. Así que esto va a ser también, cuando la energía de fusión empiece a ser una realidad, va a haber una necesidad de tener litio 6, y ahí el precio de ese litio 6, que obviamente no es un insumo que ahora pueda comprarse, como les mencionaba antes, el litio 6 claramente se produjo durante la Guerra Fría para producir bombas, por lo tanto, si bien hay litio 6, no es un litio comercial, y es muy difícil estimar el precio. Yo estuve tratando de ver si en algún lugar podía encontrar una estimación, y lo único que encontré es esta estimación que hicieron unos
ingenieros asturianos que trabajan en el proyecto ITER, y ellos dicen que el costo del litio 6, enriquecido para usar al 90-95% para usar en reactores de fusión, podría costar del orden de $500.000 por kilo. Yo hice una estimación propia, muy simple, basado en el hecho de que, teniendo en cuenta, por ejemplo, que para producir 1000 megavatios térmicos por año uno necesita 10 millones de barriles de petróleo, que al precio actual del petróleo serían 550 millones de dólares por año. Para generar la misma cantidad de energía con un reactor de fusión se necesitarían 31 toneladas de litio 6 enriquecidos al 90%. Esto significa, despreciando el costo del deuterio, que es mucho más barato, me daría un valor de costo del litio para equiparar los precios, suponiendo que fueran comparables, del orden de $17.500 por kilo de litio 6, lo cual es evidentemente un precio bastante inferior al estimado por esta gente. Es decir, que uno podría decir que hay una cota inferior, una cota superior al costo del litio, pero es evidentemente muy superior al costo del litio 7 en reactores de fusión, o al costo, por supuesto, del litio natural utilizado en otras actividades. Voy ahora a comentar algo en el cual estamos trabajando actualmente y que tiene que ver con el uso de litio, en este caso también litio 6, en detectores de neutrones. Este es un tema que está muy candente en la actualidad, porque los detectores de neutrones que se conocían hasta este momento estaban basados en el uso de helio 3, que básicamente detecta neutrones a través de esta reacción. Capta neutrones, genera tritio y genera protones, y partículas alfa con energía bastante considerable. Pero el tema es que el helio 3 se está agotando, es un subproducto de la fabricación también de armas nucleares, y por lo tanto su stock está disminuyendo drásticamente y ya casi no hay detectores de helio 3 y se pueden seguir fabricando. Por lo tanto hay que pensar en otros nucleídos que puedan capturar neutrones. Estos que están acá, cadmio, indio, galmio, generan radiación gamma, y eso no es conveniente porque obviamente la radiación gamma es muy perjudicial para la gente que está al lado de los detectores, hay que evitar eso. Entonces el litio 6 pasa a ser, a pesar de que tiene una baja sección eficaz de absorción de neutrones comparado con los otros nucleídos, por ejemplo con gadolinio sobre todo, es una sección eficaz razonable y se pueden fabricar detectores de neutrones basados en este isótopo. Por otra parte, en la Argentina, y en nuestro grupo en particular, esto cobra importancia porque uno de los proyectos científico-tecnológicos más importantes que tiene la Argentina es el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, que se va a instalar en el reactor RA10 que se está construyendo actualmente en el Centro Atómico Seiza, al lado del aeropuerto, en donde hay una inversión de $300 millones para producir el reactor, que es básicamente un reactor para producir radioisótopos, radiofármacos. Es un reactor con fines pacíficos, obviamente, y va a tener ese reactor una facilidad, una fuente de neutrones, va a fluir, va a generar neutrones que van a poder ser utilizados en una facilidad para hacer estudios físicos y de materiales. Por ejemplo, va a haber un tomógrafo, va a haber un difractómetro para hacer difracción de neutrones, y posteriormente en el futuro va a haber otros tipos de técnicas neutrónicas. Pero las más importantes en este momento, que se están ya diseñando y fabricando en Argentina, en la Comisión de Energía Atómica, son tomógrafos y difractómetros que requieren el uso de detectores de neutrones.
Los detectores de neutrones básicamente se basan en el hecho de que cuando el neutrón es absorbido por alguno de estos nucleídos, por ejemplo por el litio 6, produce partículas de muy alta energía que excitan a un fluoróforo, a un material que puede ser excitado por esa energía, de manera tal de que al volver, al decaer al estado fundamental, produce radiación en la zona del visible. Y entonces uno detecta neutrones directamente midiendo la radiación que emite el fluoróforo que está cercano al material que absorbe el neutrón. En general, los que se están fabricando en este momento, en base al litio 6, están compuestos por fluoruro de litio. Fluoruro de litio porque es la sal de litio en donde hay una mayor proporción de litio, dado que el fluoruro es un anión muy liviano. Sulfuro de zinc dopado con plata como fluoróforo. Y esos son los centelladores que actualmente se están utilizando comercialmente. Por ejemplo, no hay muchas empresas que vendan detectores de centelladores de litio 6, hay 2 o 3. Una de ellas es esta, Tritec, que es un spin-off del Paul Scherrer Institute en Suiza, y ellos fabrican unos centelladores basados justamente en fluoruro de litio como captador de neutrones, sulfuro de zinc dopado con plata como fluoróforo, y eso está sumergido en una matriz polimérica que es un polimetilmetacrilato, que se deposita en forma de un film delgado, 200 micrones de espesor, sobre una base de aluminio. Este es el espectro de emisión del centellador cuando es bombardeado con neutrones, según con qué esté dopado, puede emitir en el azul o en el verde. Entonces uno detecta la cantidad de neutrones que llegan al centellador midiendo la cantidad de radiación que emite. Nosotros, este es por ejemplo un centellador que tiene 20 por 20 como una baldosa de superficie, tiene 200 micrones de espesor, así que la cantidad total de material que hay en ese centellador son 16 gramos, de los cuales solamente un gramo es litio 6. Y el costo de ese panel centellador es de $3.100. De manera tal que el valor del litio 6 en este dispositivo es equivalente a aproximadamente $3.000 por gramo, o sea, $3 millones por kilo, lo cual implica un valor agregado al carbonato de litio original de casi un factor 300.000, y con un enriquecimiento en litio 6 no demasiado grande, del orden del 95%. Quiere decir entonces que el uso del litio en tecnología nuclear está irremediablemente ligado a la separación isotópica. Uno tiene que tener o litio 7 para usarlo en reactores de fisión de los actuales, los de cuarta generación, o tiene que tener litio 6 para ser usado en los futuros reactores de fusión o en los centelladores actuales. Por lo tanto, la economía del litio en estos usos va a depender de cuánto cueste separar litio 6 de litio 7. Como no queda mucho tiempo, voy a pasar muy rápidamente por los métodos de separación isotópica, porque van a ver que hay subyacente, hay mucha fisicoquímica, pero simplemente quería comentar que hay un método que se utilizó durante la Guerra Fría, son los que utilizaron los rusos y los americanos, que es el procedimiento de enriquecer litio 6, ellos buscaban enriquecer litio 6, en base al equilibrio que se establece entre la solución y una amalgama de litio-mercurio. Hay un factor de enriquecimiento de litio 6 en el metal, definido por este factor, la relación litio 7 y litio 6 en solución, sobre la relación litio 7 y litio 6 en el metal, varía según la temperatura entre 1,04 y 1,06. Es decir, en cada etapa de poner en equilibrio solución conteniendo litio 6,7
en contacto con una amalgama, en un proceso simplemente de intercambio, se enriquece entre un 4 a un 6%. Por supuesto, para llegar al grado de enriquecimiento necesario para el uso en armas nucleares o para fines pacíficos, se necesitan enriquecimientos mucho más grandes, con lo cual este proceso hay que escalarlo, hay que hacer una cascada de procesos de separación y llegar al producto final. Esto se hizo durante 1955 y 1963 en Estados Unidos, por ejemplo, en el Oak Ridge National Laboratory. Estas son fotos de las instalaciones, que ahora por supuesto ya están cerradas, obsoletas, pero cuando hicieron un balance, se dieron cuenta de que de los 5.500 toneladas de mercurio que utilizaron para fabricar el litio 6 para las armas nucleares, cerca de 900 toneladas no estaban. Y cuando hicieron las investigaciones pertinentes se dieron cuenta de que en realidad estaban en los ríos y en los lagos, en los suelos de toda la región que rodeaba al laboratorio. Cuando yo fui por razones de trabajo en 1993 a Oak Ridge a trabajar en un grupo que hacía termodinámica de soluciones a alta temperatura, ahí me di cuenta de que el mayor presupuesto del laboratorio estaba destinado al grupo de Environmental Science que estaba a cargo de las tareas de remediación de todos esos lagos y ríos. Entonces, es evidente que es necesario, este proceso no se puede utilizar, es ambientalmente no recomendable en absoluto, pero hay una serie de procesos donde uno puede utilizar intercambio de litio con fines de separación isotópica, no utilizando mercurio, sino utilizando, por ejemplo, crown éter, éteres corona, este tipo de estructura. Hay estudios teóricos y prácticos que muestran de que algunos crown éter tienen selectividad para absorber litio en su cavidad y hay una separación isotópica, es decir, no es la misma la afinidad por litio 6 o por litio 7, sino que algunos tienen tendencia a absorber litio 6 dentro del crown éter y de esa manera uno puede lograr separación isotópica. La teoría de la separación isotópica es muy vieja, esto es un trabajo del 47, podemos pasar por adelante. Hay otras formas de separar isotópicamente. Una, por ejemplo, es la destilación a baja presión. Hay una diferencia de 3 grados centígrados en la temperatura de ebullición del litio 7 y litio 6, que es de 1347 grados centígrados para el litio natural, a presión ambiente. Si uno baja la presión, podría destilar a menores temperaturas y aprovechar la diferencia de temperatura de ebullición entre los dos isótopos para separarlos, también por separación centrífuga. Otra forma interesante, cuando no estamos interesados en grandes volúmenes, sino en cantidades más bien acotadas, por ejemplo para su uso en centelladores, es la separación por el método ABLES. Esta es particularmente interesante para nosotros porque CONEA tiene instalaciones en Bariloche, que se llama el proyecto LASI, que es el uso de técnicas láser para la separación isotópica de uranio. Pero también esos mismos láseres o gases parecidos se podrían utilizar para separar isotópicamente litio 6 de litio 7. Brevemente, la energía de ionización del litio es 5,39 electronvolt, pero no se puede separar en una sola etapa, hay que hacerlo en 3 etapas. Primero se excita a un nivel intermedio, 1,848 electronvolt, después a este, y para eso hay que utilizar radiación de esta longitud de onda, 670, 610, 820. Lo interesante es que en la primera excitación, en el primer fotón, hay un corrimiento de 15 picómetros en la longitud de onda para excitar litio 6 o litio 7. Quiere decir que sintonizando, los láseres actuales se pueden ajustar a menos de 1 picómetro, con lo cual
da la posibilidad de ionizar preferencialmente uno de los isótopos y no el otro. Entonces, uno irradia con la longitud de onda adecuada, ioniza uno de los isótopos y los puede separar del isótopo que no es ionizado. Hay lamentablemente muy poca información, lamentable o favorablemente, porque quiere decir que todavía hay mucho espacio para poder hacer investigación propia. Hay un solo trabajo que utilizó este método para separar litio 6 y 7 a escala de laboratorio. Es un trabajo de tesis de un sudafricano que fue publicado en 1999, y por lo menos en la literatura abierta no hay ninguna otra información acerca del uso de esta técnica, que me parece interesante porque es factible de ser utilizada en la Argentina. Tenemos los recursos como para hacerlo. Hay también métodos basados en separación electroquímica, básicamente basados en electrodiálisis, en donde básicamente lo que uno tiene es una membrana en la cual la difusión o el transporte, si es electrodiálisis de litio 7 y litio 6, presentan alguna diferencia. Entonces, si hay alguna diferencia en el número de transporte de los dos isótopos, uno puede separar uno respecto del otro. Puede ser, en este caso es un trabajo de unos japoneses que muestran unos factores de separación que son enormemente altos, muy sospechosos. Creo que nadie pudo reproducir este trabajo. También hay trabajos que hacen electrodiálisis cruzando membranas de litio sólidas, conductores sólidos de litio que funcionan a alta temperatura. Bueno, todas esas son posibilidades. Pero el método que a mí me parece muy interesante, porque es muy similar al procedimiento que ocurre en una batería de litio-ion, en donde uno tiene el litio en grafito y cuando se descarga el litio se inserta en un material, que puede ser una manganita de litio, un fosfato, lo que sea, pero básicamente el litio va de un lado a otro en el proceso de carga y descarga. Lo que han mostrado trabajos de varios autores, principalmente del laboratorio de Takai Oi en Japón, es que cuando uno inserta litio en metales o en óxidos metálicos, como este óxido de cobalto-litio, se produce un fraccionamiento isotópico, es decir, la cantidad de litio 6 y 7 que entra en estos materiales no es la cantidad, la relación estequiométrica isotópica, sino que en general está favorecido la presencia de litio 6 en el metal o en el óxido. Y esto puede utilizarse, por lo tanto, con fines separativos. Y la técnica es básicamente la electroquímica. Para que tengan una idea, el único trabajo que trata de hacer una interpretación de por qué sucede esto y qué es lo que determina el grado de fraccionamiento es el trabajo de una geoquímica. Este es un trabajo del año 2005, Anne Kaplan, que lo que hace es modificar el modelo de transferencia de electrones de Marcus para aplicarlo al caso de la existencia de dos isótopos. El parámetro fundamental es el parámetro de reorganización del modelo de Marcus, y lo que ella muestra es que dependiendo de cuál sea el material en cual se inserta el litio, acá muestra estaño, níquel y grafito, se ve que al polarizar, o sea, al extraer corriente, esta es una medida del grado de enriquecimiento de litio 7 en la solución. Cuando no hay corriente, ese grado de fraccionamiento es el máximo. Pero obviamente eso no es una situación práctica interesante, porque si no hay corriente, no hay inserción y por lo tanto no hay una separación física. Hay que polarizar el electrodo, que circule corriente para que haya separación en forma práctica. Y cuando uno polariza, se aplica un sobrepotencial, el grado de fraccionamiento va disminuyendo. Pero no disminuye igual para todos los materiales. Por ejemplo, en el níquel uno puede aplicar un sobrepotencial alto sin que decrezca demasiado el fraccionamiento. Y eso mostró Kamnes, que está íntimamente relacionado con el valor de ese parámetro de reorganización. Es decir, que hay mucha fisicoquímica detrás del proceso de
separación isotópica, y todavía hay muchas cosas que no conocemos, y muchos materiales que podrían llegar a ser interesantes, pero tenemos que entender cuál es el proceso, cuál es el mecanismo que lleva a la separación isotópica. En nuestro laboratorio estamos trabajando en este tema. Básicamente tenemos dos ideas en la cabeza. Una es usar los carbones que nosotros utilizamos para celdas de combustible o incluso para cátodos de batería de litio-aire, que son carbones mesoporosos que tienen áreas superficiales específicas enormemente grandes, del orden de 1000 metros cuadrados por gramo. Quiere decir que la cantidad de doble capa eléctrica que uno puede formar en esos carbones es muy grande. De hecho, se utilizan como materiales para supercapacitores. Entonces, la idea es tratar de ver si al cargar y descargar la doble capa hay una separación isotópica, o sea, si alguno de los isótopos prefiere estar más cerca de la superficie metálica, o sea, en la doble capa, y a través de un proceso dinámico uno podría entonces enriquecer litio 7 o 6. El otro approach es tratar de insertar litio en lo que se llaman hard carbon. Los carbones mesoporosos que nosotros sintetizamos básicamente se comportan como hard carbon, que son estructuras que tienen pequeñas cristalitas de grafeno, es decir, esto que está acá serían capas de grafeno, muy pocas, 3, 4 capas de grafeno, con una longitud del orden de unos pocos nanómetros, distribuidos en forma desordenada en una matriz amorfa de carbono. Eso es lo que se conoce como hard carbon. Justamente Ezequiel de la Llave, que trabaja en nuestro grupo ahora y estuvo 2 años en el grupo de Doron Orba, trabajó con estos carbones, hard carbon, y demostró que pueden insertar litio y sodio. Entonces nuestra idea es utilizar los carbones, los hard carbon que nosotros fabricamos, para ver si es posible no solamente insertar, que eso tendría utilidad para reemplazar al litio metálico como ánodo de batería de litio, sino para ver si en la inserción hay además un fraccionamiento isotópico. Para eso contamos con la ayuda de la gente del grupo de espectroscopía de masa de la CONEA, que tiene el espectrómetro de masa necesario y los patrones como para poder analizar la relación litio 6, litio 7 en las muestras que nosotros estamos ahora analizando, estamos obteniendo. Por último, la próxima, ya para entrar en las conclusiones, acá esto es un resumen de el valor agregado que tendría el carbonato de litio si uno lo utilizara fabricara los materiales, las sales de litio y los componentes de litio para una batería. Estaría multiplicando el valor del carbonato de litio por un factor 12. Vimos que en las píldoras para los bipolares esto se multiplica por 90. El uso en los reactores, por ejemplo, los reactores argentinos de fisión, los PDH-WR, se incrementaría por 1000 el valor del carbonato de litio si uno pudiera separar isotópicamente el litio 7, un poco más todavía si se usaran los reactores de cuarta generación, bastante más si se utiliza en los reactores de fusión, pero esto es una aplicación de muy largo plazo, por los cronogramas que vimos antes. Y lo más interesante tal vez, por lo menos para mi grupo, es que si uno lo utiliza en centelladores como litio 6, enriquecido a un nivel del orden del 95%, y con cantidades, volúmenes de material que no son toneladas, sino que estamos hablando de kilos, uno puede llegar a multiplicar ese valor por un factor 300.000. Evidentemente, lo peor que podemos hacer es vender ese carbonato de litio en forma directa. Ahí estaríamos posiblemente rifando nuestros recursos. Yo creo que el gran problema es cómo hacer para poder darle valor a esos recursos ante una ola de demanda de litio como la que va a requerir Tesla, por ejemplo, sin
que se nos agoten los recursos. Finalmente, mencionar en la próxima que estos trabajos también tienen todo el tema de aplicaciones del litio, tanto para baterías como para la industria nuclear, separación isotópica, desarrollo de centelladores. Tiene una fuerte componente interdisciplinaria, se necesita gente de muchos campos, ¿no? El campo de la química pura, de la síntesis, de la caracterización de materiales, desarrollo de la electrónica necesaria para los detectores, etc. Y además tiene una importancia también estratégica, por lo menos desde el punto de vista de la CONIA, porque hay varios proyectos que confluyen. Por ejemplo, el proyecto láser de separación isotópica se podría utilizar para separación de litio. Eso permitiría alimentar al proyecto LAM con centelladores nacionales. Podría también alimentar al proyecto de captura, terapia de cáncer por captura de neutrónica de boro, porque el litio 6 se utiliza como blindaje, y al tener litio 6 enriquecido uno podría hacer blindajes de menor tamaño. Se complementa con otros planes estratégicos de energías alternativas de la agencia, del CONICET, y también con los proyectos de litio que están en desarrollo en el INCIMAD. Y para finalizar, una pregunta que se me ocurrió cuando estaba preparando este seminario, que es la siguiente, tiene que ver con la parte académica de este departamento, que es por qué, siendo la actividad, me pregunto, la actividad nuclear tan importante en Argentina, no hay ninguna materia en la licenciatura en química relacionada con la misma. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo cursé la carrera, había una materia de radioquímica y química nuclear, creo que se llamaba, y bueno, esa materia desapareció. Y a pesar de que la industria nuclear en la Argentina es importante, de hecho vamos a tener 5 centrales en los próximos años, y la CONEA como institución de ciencia y técnica absorbe una gran cantidad de profesionales, no hay una formación, no hay en la formación del licenciado en química nada que tenga mucha relación con la industria nuclear. Bueno, con esto finalizo. Muchas gracias por haberme invitado y espero que esta versión remozada, refitted, sea del interés de todos. Muchas gracias.